Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Si deseas puedes suscribirte para estar atento a otros materiales que subiremos, también puedes compartir a otros esta enseñanza para que sean edificados. Dios te bendiga. El tema de esta enseñanza es oración y obediencia. He conocido a muchos hombres ejemplares, santos de corazón y de vida, en mis 40 años. Pero no he conocido a nadie igual a John Fletcher, alguien tan interior y exteriormente obediente y devoto de Dios. John Wesley. Es digno de notar que la oración a la que se le otorga una posición tan trascendente y de la cual se pueden atribuir grandes resultados, no es simplemente decir oraciones, sino oración santa. Son las oraciones de los santos, las oraciones de los santos hombres de Dios. Detrás de esa oración, que le dan energía y llama, están los hombres y mujeres que están totalmente dedicados a Dios, que están enteramente separados del pecado y completamente separados para Dios. Estos son los que siempre dan energía, fuerza y fortaleza a la oración. Nuestro Señor Jesucristo fue preeminente en la oración, porque fue preeminente en santidad. Una dedicación total a Dios, una entrega total, que lleva consigo todo el ser, en una llama de santa consagración, todo esto da alas a la fe y energía a la oración. Abre la puerta al trono de la gracia y ejerce una fuerte influencia sobre Dios Todopoderoso. El levantamiento de manos santas es esencial para la oración cristiana. No es, sin embargo, una santidad que solo dedica un aposento a Dios, que le dedica solo una hora, sino una consagración que abarca todo el hombre, que dedica toda la vida a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, tenía plena libertad de acercamiento y fácil acceso a Dios en oración. Y él tuvo este acceso libre y pleno debido a su obediencia incondicional a su Padre. A lo largo de su vida terrenal, su cuidado y deseo supremo fue hacer la voluntad de su Padre. Y este hecho, unido a otro, la conciencia de haber ordenado así su vida, le dio confianza y seguridad, que le permitieron acercarse al trono de la gracia con confianza ilimitada, nacida de la obediencia, y prometiendo aceptación, audiencia y respuesta. La obediencia amorosa nos coloca donde podemos pedir cualquier cosa en su nombre, con la seguridad de que Él lo hará. La obediencia amorosa nos lleva al ámbito de la oración y nos hace beneficiarios de la riqueza de Cristo y de las riquezas de su gracia, mediante la venida del Espíritu Santo, quien morará con nosotros y estará en nosotros. La obediencia alegre a Dios nos capacita para orar eficazmente. Esta obediencia que no solo califica sino que precede a la oración, debe ser amorosa, constante, haciendo siempre la voluntad del Padre y siguiendo con alegría el camino de los mandamientos de Dios. En el caso del rey Ezequías, fue una poderosa súplica que cambió el decreto de Dios de que debía morir y no vivir. El gobernante afligido pidió a Dios que recordara que había caminado delante de él en verdad y con un corazón perfecto. Con Dios, esto contaba. Escuchó la petición y, como resultado, la muerte le impidió acercarse a Ezequías durante 15 años. Jesús aprendió la obediencia en la escuela del sufrimiento y, al mismo tiempo, aprendió la oración en la escuela de la obediencia. Así como la oración del justo puede mucho, así también la justicia es obediencia a Dios. Un hombre justo es un hombre obediente, y él es quien puede orar eficazmente, quien puede lograr grandes cosas cuando se arrodilla. La verdadera oración, recordemos, no es mero sentimiento, ni poesía, ni expresión elocuente. Tampoco consiste en decir con cadencias melosas, Señor, Señor. La oración no es una mera forma de palabras, no es simplemente invocar un nombre. La oración es obediencia. Está fundada sobre la roca diamantina de la obediencia a Dios.
Solo quien obedece tiene derecho a orar. Detrás de la oración debe estar el hacer, y es el hacer constante la voluntad de Dios en la vida diaria lo que da potencia a la oración, como nuestro Señor enseñó claramente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado fuera demonios, y en tu nombre se han hecho muchas obras maravillosas? Y entonces les confesaré que nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Ningún nombre, por precioso y poderoso que sea, puede proteger y dar eficacia a la oración que no va acompañada del cumplimiento de la voluntad de Dios. Tampoco el hacer, sin la oración, puede proteger de la desaprobación divina. Si la voluntad de Dios no domina la vida, la oración no será más que sentimiento enfermizo. Si la oración no inspira, santifica y dirige nuestro trabajo, entonces entra la obstinación, que arruina tanto el trabajo como el trabajador. Cuán grandes y múltiples son las ideas erróneas sobre los verdaderos elementos y funcionamientos de la oración. Hay muchos que desean fervientemente obtener respuesta a sus oraciones, pero no reciben recompensa ni bendición. Fijan sus mentes en alguna promesa de Dios y luego se esfuerzan, a fuerza de tenaz perseverancia, por reunir la fe suficiente para aferrarse a ella y reclamarla. Esta fijación de la mente en alguna gran promesa puede servir para fortalecer la fe, pero a este aferrarse a la promesa debe agregarse la oración persistente e importuna que espera hasta que la fe crezca excesivamente. ¿Y quién es capaz y competente para orar así sino el hombre que obedece a Dios pronta, alegre y continuamente? La fe, en su forma más elevada, es la actitud así como el acto de un alma entregada a Dios, en quien habita su palabra y su espíritu. Es cierto que la fe debe existir de una forma u otra para impulsar la oración, pero en su forma más fuerte y en sus mayores resultados, la fe es fruto de la oración. Que la fe aumenta la capacidad y la eficacia de la oración es cierto, pero también es cierto que la oración aumenta la capacidad y eficacia de la fe. Oración y fe, trabajo, acción y reacción, una sobre otra. La obediencia a Dios ayuda a la fe como ningún otro atributo puede hacerlo. Cuando la obediencia, reconocimiento implícito de la validez, la supremacía de los mandatos divinos, la fe deja de ser una tarea casi sobrehumana. No requiere esfuerzo para ejercitarlo. La obediencia a Dios hace que sea fácil creer y confiar en Dios. Donde el espíritu de obediencia impregna plenamente el alma, donde la voluntad está perfectamente entregada a Dios, donde hay un propósito fijo e inalterable de obedecer a Dios, la fe casi se crea a sí misma. Entonces la fe se vuelve casi involuntaria. Después de la obediencia es, naturalmente, el siguiente paso, y se da fácil y fácilmente. La dificultad en la oración no es la fe, sino la obediencia, que es el fundamento de la fe. Debemos prestar atención a nuestra obediencia, a los resortes secretos de la acción, a la lealtad de nuestro corazón a Dios, si oramos bien y deseamos aprovechar al máximo nuestra oración. La obediencia es la base de la oración eficaz, esto es lo que nos acerca a Dios. La falta de obediencia en nuestras vidas interrumpe nuestra oración. Muchas veces la vida está en rebelión y esto nos coloca donde orar es casi imposible, excepto para perdonar la misericordia. La vida desobediente produce una oración muy pobre. La desobediencia cierra la puerta de la cámara interior y bloquea el camino al lugar santísimo. Ningún hombre puede orar de verdad, si no obedece. La voluntad debe entregarse a Dios como condición primordial para toda oración exitosa. Todo en nosotros toma su color de nuestro carácter más íntimo. La voluntad secreta forma el carácter y controla la conducta. Por lo tanto, la voluntad juega un papel importante en toda oración exitosa.
No puede haber oración en su implicación más rica y en su sentido más verdadero, donde la voluntad no está total y plenamente entregada a Dios. Esta lealtad inquebrantable a Dios es una condición absolutamente indispensable para la mejor, más verdadera y más eficaz oración. Simplemente tenemos que confiar y obedecer, no hay otra manera de ser feliz en Jesús, sino confiar y obedecer. Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Si deseas puedes suscribirte para estar atento a otros materiales que subiremos, también puedes compartir a otros esta enseñanza para que sean edificados. Dios te bendiga.